Buen día, colegas, maestras y maestros. Muy buenos días. ¿Se me escucha? ¿Se me confirma la señorita? Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, señorita. Hoy estamos 6 de septiembre del año 2025. Mi nombre es Robert Rodríguez Malpartida. Vamos a iniciar una sesión más del curso, en este caso del Quechua Central. Para hoy día se ha programado el tema relacionado a lo que son adjetivos y preadjetivos. Bien, el hombre desde la aparición de la Tierra, ya, en un inicio, cuando los primeros elementos o signos de comunicación eran, pues, por ejemplo, gritos, balbuceos, señas, y cuando todavía las personas nuestras, ¿no? Nuestros familiares o nuestros ancestros vivían en hordas, ¿no? En cuevas, refugiándose en cuevas ante el peligro, ante las inclemencias del tiempo y todo ello, no existía el sentido de la comunicación. O sea, no había ese proceso de la comunicación humana a la cual llamamos lingüística. No había. De ahí decimos que los primeros elementos o las formas de comunicación nuestra ha sido mediante, repito, gritos, señas, balbuceos. Pasar el tiempo, el hombre ha ido retratando o plasmando o inventándose algunos signos, ¿ya? De su vivencia, de su modo, ¿no? De acuerdo al piso altitudinal, incluso diríamos, de acuerdo al lugar donde se encontraban, han ido grabando, haciendo grabados o llamado arte rupestre, ¿no? En las cavernas. De ahí tenemos las pinturas rupestres que nos indican sus formas de vida, a qué se dedicaban y todo ello. Pero tampoco existía una forma de sentido de comunicación. Al pasar el tiempo, ante el peligro, repito, ante el peligro, ante la necesidad de la supervivencia, el hombre, el hombre buscó la forma de poder categorizar. ¿Qué cosa es categorizar? Categorizar significa que qué palabras tengo aquí, qué palabras tengo aquí, ¿no? O sea, buscarlo y juntarlo por grupo de familias. Eso le llamamos campos semánticos. Entonces, al darse eso, ya el hombre había desarrollado el aparato fonador. El aparato fonador tiene que ver con un aspecto de la ciencia de la fonética, ¿no? La fonética es la ciencia que estudia la producción de los sonidos. ¿Cómo se dio esto? Pasaron años, ¿no? Años, siglos, etcétera, para poder ver qué sonido puedo emitir yo, ¿sí? Si es una B, una M, una P, una T, una L, ¿no? Entonces tenemos hasta ahora la cavidad nasal, donde están las fosas nasales, los alveolos, los bronquios, la tráquea, etcétera, ¿no? Tenemos la cavidad bucal, en este caso los labios, labio superior e inferior, los incisivos superiores e inferiores, tenemos los alveolos, el paladar, arriba, ¿no? La úvula campanilla. En la parte baja tenemos la lengua. La lengua es un órgano importantísimo, ¿no? Dentro de la producción de la oralidad. Y así, ¿no? Fueron descubriendo. También en ese lapso, en ese tiempo, empezaron a realizar, a utilizar, por ejemplo, la cavidad faríngea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la glotis, la epiglotis, ¿no? Etcétera, las cuerdas vocales, la caja torácica donde se produce el sonido, en este caso las cuerdas vocales, en donde se producen los sonidos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que habían categorizado, lo que habían agrupado en campos semánticos, solamente la decían de forma oral. No había escritura, todavía no. Y cuando hablamos sobre la escritura, la historia nos dice que la escritura surgió más o menos hace 3500 años antes de Cristo. Y la primera escritura que se dio, en este caso, fue pues mediante los sumerios, ¿no? En Mesopotamia, ¿no? Ellos fueron quienes iniciaron, ¿no? Con una escritura tipo cuneiforme, basada en pequeños signos, etcétera. ¿Para qué servía esto? Para, en otras palabras, para poder entender que, según cómo pasaba el tiempo, el hombre iba descubriendo ciertas cosas y ciertas actividades. Y la memoria no cabía para poder entender y recordarse, ¿no?
no había concepto de año, por ejemplo, no había concepto de tiempo, no la había. Nada que empieza hoy día a las 6 de la mañana, termina, no había eso, no existía. Eso llegó con los egipcios, ¿no? Después vinieron, después de los mesopotamios, ¿no? Vinieron los egipcios, ¿no? Con su escritura de los jeroglíficos, empezaron a plasmar signos, figuras, etc. Y pasaron los años y fue Alfonso X el Sabio en 1460, si no me equivoco, quien escribió su primera gramática. ¿Y qué es la gramática? La gramática es una parte de la lingüística y tiene varias ramas. Una de ellas es la morfología. La morfología es la ciencia que estudia la estructura de las palabras. Morfos, estructura. Logos, tratado. Tratado o estudio. Entonces, ya teníamos por este lado sustantivos, por aquí adjetivos, por este lado pronombres, por este otro lado teníamos preposiciones, conjunciones, adverbio, verbo, etc. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ve? Todos estos conocimientos se han ido dando a lo largo de los años y el hombre las ha ido categorizando, les ha ido mejorando. Entonces, el día de hoy, estimados colegas, vamos a hablar sobre los preadjetivos, ¿ya? Los adjetivos y los preadjetivos. Para que tengan una idea, en el mundo, la cuarta lengua más hablada es el castellano. ¿Estamos? Y en todos los lugares donde hay un país de habla hispana o castellana, naturalmente va a haber una RAE. ¿Qué cosa es la RAE? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es la RAE? A ver. La RAE, colegas, viene a ser la Real Academia Española. Es la única institución que rige sobre el uso, la transformación o modificación o, en este caso, la adhesión de algún término al habla del castellano. ¿Sí? En América del Sur tenemos varios países, ¿no? De los 13, casi 11 o 12 son castellano hablantes. Y para todos, en este caso la RAE, que tiene su sede central en España, no gira, ¿no? O sea, son las mismas palabras, las utilizan las mismas palabras. Entonces, para la RAE, según la RAE, existe, por ejemplo, 8 tipos de gramáticas. La gramática tradicional, la gramática textual, la gramática sintáctica, la gramática estructural, la gramática generativa, la gramática transformacional, etc. Entonces, yo voy a definir qué cosa es un adjetivo, ¿ya? ¿Qué es un adjetivo? ¿Por qué tenemos que estudiar el adjetivo también dentro del quechua? ¿Habrá existido palabras, términos, vocablos en el quechua? No. El quechua, a lo largo de los años, porque se tiene conocimiento, si hablamos un poco de historia, y esto hemos dicho en la primera clase, el quechua, por ejemplo, surge de un proto-quechua. Pero antes tenemos que decir algo más. En el mundo ha existido 5 civilizaciones paralelas quienes han desarrollado diferentes conocimientos, incluyendo la lengua y la cultura. Una de ellas es Mesopotamia, otra es Egipto, la otra es China, la otra es la India y en América, aquí en América estaba Mesoamérica, ¿no? En Mesoamérica estamos hablando de América Central. Y hay un tema muy bonito cuando hablamos en historia universal, se llama la colonización del mundo. ¿De dónde viene, por ejemplo, la aritmética, el álgebra, la trigonometría, la geometría, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace, no? Pero nos vamos a centrar en Mesoamérica. En Mesoamérica, cuando hablamos de Mesoamérica, estamos hablando de América Central, un poquito hacia abajo, hacia el sur también, lo que tiene que ver con el caso de los incas. Pero ¿qué había en Mesoamérica? En Mesoamérica ya había una gran civilización. Estaban, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los toltecas, los zapotecas, los nahual, por ejemplo, que era la lengua oficial, dice, ¿no? Paya, maya, ¿no? Que le llaman en algunos textos. Pero hacia el sur, por ejemplo, estaba no solamente el Tahuantinsuyo,
sino también estaban los mapuches, ¿no? Los araucanos en Chile, los guaraníes aquí en Asunción, Paraguay, etcétera, ¿no? Que hasta ahora se tiene todavía rasgos y vestigios de esa cultura, ¿no? Eran civilizaciones que habían también desarrollado a la par no solamente el tema de arquitectura, cerámica o religión, sino también la propia lengua, ¿no? Y hacia arriba, hacia el norte, hacia donde ahora es México, una parte de México, Estados Unidos y Canadá, ha habido otras civilizaciones también que tenían vida. Por ejemplo, han estado los Sioux, los apaches, los cheroques, ¿no? Que han sido civilizaciones. En realidad fueron ellos los primeros habitantes de esa tierra. Por eso se le llama, por ejemplo, no sé si han visto en Bonanza, han visto, por ejemplo, en el Gran Chaparral, ¿no? Se habla de los piel roja, ¿no? De los apaches, ¿no? Ellos fueron los primeros quienes habitaron y dejaron su lengua, ¿no? Los iroqués, por ejemplo, ¿no? Los iroqués, los sioux, los cheroques, ¿no? Etcétera. Ellos fueron. Después recién vino Francia, Inglaterra o Gran Bretaña, invadieron y pues dieron a la colonización con una nueva nombre, ¿no? En este caso como Estados Unidos. Así fue. Pero ¿qué pasa? En el caso del quechua, el quechua más o menos tiene una antigüedad de casi 5.000 años antes de Cristo. Eso es lo que dice la historia, ¿no? ¿Y dónde habrá surgido posiblemente? El quechua surgió pues en el sur, ¿no? Chincha, ¿no? De ahí viene Chinchay. Y de ahí, por el intenso intercambio comercial, se fue expandiendo, ¿no? Uno de las huacas sagrados o lugares sagrados ha sido, por ejemplo, Pachacamac, que está ahí en Lima, ¿no? A donde se encontraban, pues, personalidades del norte, del sur, este intercambio de la coca, el ají, etcétera, ¿no? Y así fue expandiéndose y fue surgiendo no solamente un tipo de quechua, sino varios quechuas. Entonces, en el caso del proto quechua, sabemos que tiene esa antigüedad y el proto quechua fue una familia de lenguas. De ahí nacieron el cauqui, el puquina, el aru, el tayán, el chipaya, el aymara, el jacaru y el quechua. Es una familia de lenguas. Y así fue durante muchos años. ¿Y desde cuándo se estudia entonces, profesor, el tema del quechua en su escritura? Recién, recién. Pero en 1532, a la llegada de los españoles a esta parte de América del Sur, todos conocemos y sabemos que vinieron fundando ciudades desde Panamá, desde México, etcétera, ¿no? Entraron por la gobernación de Nueva Granada, que en este caso es Colombia, Ecuador, y la primera ciudad fundada en el Perú ha sido pues San Miguel de Piura, ¿no? Luego Cajamarca, llegaron así, así, ¿no? Etcétera, ¿no? Trujillo, ¿ya? Entonces llegó con ellos la lengua. Llegó con ellos la lengua, ¿no? En este caso, la lengua de poder que es el castellano. Pero la historia también nos dice que hasta antes de la llegada de los españoles, aquí, en este contexto del Tahuantinsuyo, existía más de 200 lenguas. Quiere decir que este Tahuantinsuyo formado por 4 suyos tenía más de 200 ayllus y cada ayllu probablemente tenía su propia lengua. Pero los españoles llegaron con 2 consignas. La primera, el proceso de la castellanización y la segunda, el proceso de la evangelización. Para 1535, ¿ya? Ellos entraron con fuerza, aparte de robar, de saquear, de quemar y cometer, por ejemplo, abusos, vejámenes y etcétera, ¿sí? Empezaron a implantar la lengua, ¿ya? Nadie tomó importancia al quechua, ni siquiera era quechua, sino el nombre oficial del imperio, ¿no? La lengua oficial del imperio tahuantinsuyo era el runashimi, y runashimi significaba lengua general de todos o del pueblo, ¿no? Esto nace en 1560, cuando los curas que llegaron a este proceso de la conquista o acompañando la conquista tuvieron que ser obligados, ¿no?, a aprender el quechua. ¿Para qué? Para el proceso de la evangelización. Entonces, 1560 se escribe la primera o el primer lexicón o gramática de la lengua, ¿no? Y nace la voz quechua o quichua, ¿no? ¿Por qué nace? Porque quichua significa de acuerdo al piso altitudinal, ¿no? De acuerdo, quichua esa es la parte donde es templado, no hace frío, ¿no? De ahí nace, por ahí nace.
se publica el primer libro. Los curas fueron aquellos quienes empezaron a recoger las palabras, el corpus lingüístico para darnos a conocer. Hasta ahí se hizo algunos diccionarios, lexicones, etc. De ahí quedó en nada. Entonces, ¿por qué estudiamos el adjetivo, profe? ¿Desde cuándo? Ya, 1930, gobierno de Luis M. Sánchez Cerro. Igualito se dio una importancia a la educación intercultural bilingüe, pero quedó en nada. Hasta en 1968, Juan Velasco Alvarado, un poquito con esta política de la gran reforma agraria y la gran reforma educativa, le dio sentido y tomó como, diríamos, como política de Estado para la enseñanza del quechua en los colegios. Se hizo diccionarios, se hizo algunos libros, etcétera, ¿no? Pero quedó en nada también. Llegó el gobierno de Alan García en el 2011, se publicó la ley la 29735, ¿no? Que es la ley de uso, difusión, preservación de las lenguas originarias. Y desde ese entonces ya empezamos a estudiar un poco mejor. Empezamos a categorizar, a decir qué son sustantivos, qué son adjetivos, qué son pronombres, etcétera, ¿no? Es más, en el 2013 se hizo un documento y el documento se llama, valga la redundancia, documento de las lenguas originarias del Perú. Actualmente, en suma, diríamos en rigor, que en el Perú hay 48 lenguas originarias. En el Perú tenemos 55 pueblos originarios y en esas lenguas originarias, naturalmente, se enseña estos mismos conocimientos de la cual voy a hablar el día de hoy. Bien, entonces, cuando hablamos de un adjetivo, diremos en su forma más antigua según la gramática tradicional, porque les dije que hay 8 tipos de gramáticas. La gramática tradicional define así: el adjetivo es la palabra que califica o determina al sustantivo, ¿correcto? Y la regla general en el quechua es que el adjetivo está antes que el sustantivo, antes, precede al sustantivo. ¿Y qué es un preadjetivo? Un preadjetivo es una palabra que está antes de un adjetivo seguida de un sustantivo. Y en el quechua funciona así. Digo, por ejemplo, tagay ichik huyu warmi runanta maga. Listos. Lo puedo poner acá, ¿no? Ustedes me permiten, yo lo puedo poner ahí, ¿no? Como ejemplo. Ese es el quechua. Ese es el quechua, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? No sé si hubiera preguntas, si hay alguna pregunta, consulta. A ver, por aquí. Digo, Tagay, Ichik, Huyu, Warmi, Runantam, Magan. Listo. Punto. Tengo aquí la oración. Y en esta oración voy a encontrar preadjetivos, porque los preadjetivos, hemos dicho, preceden, o sea, están antes que un adjetivo. Tagay es un pronombre demostrativo, ¿ya? ¿Qué es un pronombre demostrativo? Indica, ¿qué cosa? La distancia de la persona del quien habla hacia el quien escucha. Y en el quechua tenemos, por ejemplo, el kai, el chay, el tagay o wak o el chagay, ¿no? El kai significa este, del quien habla hacia el quien escucha, ¿no? Este, ¿no? Kai, puede ser kai runa, kai warmi, kai wambra, kai algo, etcétera, ¿no? Ahora, cuando se refiere desde el quien habla hacia el quien escucha, cuando la distancia es un poco más allá, será pues chay o tsai, ¿no? Tsai. Tsai significa ese, esa y eso. Tsai runa, papata, suan o suaco, ¿no? Ese hombre roba papa. Tsai, ese. O digo, wak. El wak con el tagay o con el chagay es lo mismo. Hace referencia a aquel, aquello y aquella. Entonces, acá, ¿dónde está el preadjetivo? Aquí, colegas, porque los adjetivos
no solamente son uno. Hay adjetivos de tamaño, hay adjetivos de color, hay adjetivos de qué más, de forma, peso, dimensión. Hay adjetivos, por ejemplo, de, ¿qué más? Calidad, ¿no? Etcétera. Entonces, en el quechua se va a dar de esta manera. Así. El de amarillo es un adjetivo. El que está de amarillo es un adjetivo. El que está pintado de rojo es otro adjetivo. ¿Ve? Ese es otro adjetivo. Por lo cual esto será un preadjetivo. ¿Sí? Eso que está de rojito. Y el otro Julio también en este caso será un adjetivo. En suma, en rigor diremos que los preadjetivos están antes que el adjetivo, antes que el sustantivo. Así se forman, así se producen dentro de una frase o de una proposición. Incluso puede ser dentro de una oración. ¿Qué es una frase? Una frase o una proposición es una parte de la oración, nada más. En cambio, la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Correcto? Acá tengo una oración y la estructura favorita dentro del quechua, hemos dicho que siempre va a haber, aquí arriba va a estar el sujeto, objeto, y va a estar el verbo. Así funciona en el quechua. Y el sujeto va a ser para mí tagay. Tagay, por aquí, digo, tagay, ichik, huyuwarmi. Ese es el sujeto. Todo eso es el sujeto. El objeto, ¿cómo reconozco el objeto? Le dije en la clase pasada. Para reconocer el objeto dentro de la oración, siempre va a haber una ta. Ahí está, la ta. Runanta. Este es el objeto. Ese es el objeto, colegas. ¿Ve? Y el verbo siempre va a ir al final, ¿no? ¿Cómo reconozco que es verbo? Me doy cuenta que, en este caso, está conjugado con los pronombres, ¿no? En gramática, la categoría más importante para entender gramática o morfología, ¿ya? Que en este caso, morfos, dije, es el estudio de la estructura de las palabras, es el pronombre. En el inglés igualito. Para que tú entiendas la gramática del inglés, tienes que saber los 8 pronombres. En el quechua igual, tienes que conocer los pronombres tanto en singular, tanto en plural, ¿no? Y tiene para su forma incluyente, excluyente, y se modifica de acuerdo a los modos y al tiempo, ¿no? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, ¿no? ¿En qué modo está? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, etc. ¿Ve? Entonces, la regla para mí en esta oración va a ser así. Sujeto, tagay, ichik hasta allí. ¿Qué más? Runan tamagan. Entonces, ¿qué dice? El preadjetivo está antes que el sustantivo. Por lo cual, el preadjetivo sería ichik. O algunos dicen uchuk, ¿no? Uchuk dicen algunos, ¿no? De esa manera. Pero nosotros decimos ichik, ¿no? Ichik o uchuk hace referencia a algo que es pequeño, ¿ya? A alguien que es pequeño, ¿no? O sea, de estatura pequeña más o menos. A eso se refiere. ¿Está claro? Bien, y luego viene Huyu, en este caso sería un adjetivo, ¿ya? Ya dije qué cosa es un adjetivo. Y después del adjetivo siempre va a estar un sustantivo, ¿no? Así se trabaja, así funciona esto dentro de la gramática del quechua central. ¿Listos? Ahora vamos a ver en la siguiente lámina algunos preadjetivos, ¿no? Aunque hay varios, ¿no? Hay de adjetivos de calidad, de sabor, de tamaño, de forma, ¿no? Incluso los números son adjetivos. Entonces, acá nos dice que solamente hay
6 preadjetivos, ¿no? ¿Cuáles son? Ayapa. El ayapa es muy. Cuando digo tagay warmi, ayapa shumaq warmi. Dice, ¿no? Tagay, ¿qué cosas? Aquella. No diré, aquella mujer es demasiado hermosa. Ese muy puede ser también, sencillamente, demasiado, ¿no? Demasiado. Aunque más abajo está puesto, ¿no? Demasiado, dice, ¿no? Lo han refonologizado, ¿no? Puedo hablar de esa manera, ¿no? No hay problema, ¿ya? La siguiente, tengo Ashwan. Ashwan, en este caso, no es Aswan, no sería chicha. Ashwan se refiere a que es más, ¿no? Es más, ¿ya? Achka, bastante. En caso de achka, es bastante, por ejemplo, ¿no? Se refiere a que, no sé, pues, ¿no? Algo que está llenándose, algo que es más del límite permitido, ¿no? Aquí dice Dimas, de más, pero no es Dimas de nombre, ¿no? Sino se refiere a una situación que en este caso estaría refonologizado y el proceso de significa el uso correcto del alfabeto del quechua central, que es válido para 8 regiones. En este caso tenemos 18 consonantes, 6 vocales. Entonces, las letras con las cuales se escriben en el quechua son 24 letras, 6 vocales y 18 consonantes. De esa manera, a eso se refiere. De más, dirá, pues no, eh, Dimas, ¿no? Dimas, ¿no? O demasiado también, ¿no? Aunque abajo dice demasiado, demasiado dice, ¿no? Se podría entender como algo que es un despectivo, pero en algunos contextos se ha ido encontrando todavía estas evidencias, ¿no? De esta manera. ¿Colegas? Bien, y el otro es paseipa. Paseipa será del todo. Ejemplos. Yapay, por ejemplo, es más, ¿no? Es un preadjetivo. Yapay es más, pues agregar, cuando se refiere a agregar. Yapay llame, ¿no? Yapay kamay. Agrégame aquí nomás, ¿no? Yapay kamay, ¿no? Otro, sasapa. Sasapa significa, o sasa es difícil. Entonces dirán, ¿no? Eh, Chalina Waiga, Sasa Ruraimi. Listos. Elaborar o tejer la chalina, dicen, es difícil, ¿no? Sasa. En el caso de Sasa. Acá dice Sasapa. Sasapa significa con dificultad. Mm, Shipshi. Shipshi Ayllu. Marcanta Aywargo. Nirkur. Sasapa. ¿Ya? Sasapa. Nanipa. Pasargo, por ejemplo. Noche, mi esposo, mi familia fue, ¿ya? De viaje y pasó con dificultad, ¿no? Con dificultad. Seguramente un tramo de la carretera porque ha estado, pues, caída o un huaico, o ha habido un accidente, qué sé yo, ¿no? A eso se refiere. El allí hace referencia a bien o ven. Cuando dice aquí, por ejemplo, yo puedo poner y decir alliruna, ¿no? Alliruna. ¿Ve? Eso significa buen hombre. O yo puedo decir también Algi Shongo. Ali Shongo Runa. O sea, acá dirá hombre en castellano de, de buen corazón, ¿no? Hombre de buen corazón. Listos. Ujú. Hombre de buen corazón. Listos. Así también puede funcionar este allí, ¿no? ¿Qué más digo? Ayij o ayijmi. En el caso de ayij o ayijmi, yo voy a encontrar que esto significa muy bien, ¿no? Muy bien.
¿Está claro? Tenemos también como preadjetivo el ima, ¿no? Ima es que, aunque esto iría más en función a lo que viene a ser pronombres interrogativos, ¿no? Esto lo voy a sacar. Aquí abajo, pishi. Pishi significa menos o falta, ¿no? Algo que falta, ¿no? Pishi pishila, ¿no? Nos ha servido poquito, ¿no? Garay kamashkantsik, pishi pishila, mikunan, lawata mikunanchipaj, por ejemplo, ¿no? Repito, garay kamashkantsik, pishi pishita, lawata mikunanchipaj, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Nos sirvió la sopa, así, poquito a poquito, ¿no? Poco, pero no, que no estaba más de lo normal. Bien, siguiente. Tenemos como preadjetivo taksha. Taksha tiene que ver con pequeño, ya probablemente o moderadamente, ¿no? Taksha. Cuando dice, por ejemplo, huk taksha wambra, huk taksha wambra ya, yacha iwasiman, yacha koh aywan. Listos. Repito, huk taksha wambra, yacha iwasiman, yacha koh aywan. ¿Qué dice? Un niño de estatura mediana va o se dirige al colegio a estudiar. Eso dice en quechua, ¿no? Huk, taksha wamraya, yacha iguasiman, yacha koh ayun. Y le puedo aumentar, ¿no? Yacha iguasiman, quechua shimita, yacha koh ayun. Listo. Va a aprender el quechua a la institución educativa, ¿correcto? En ese contexto, ese taksha significa eh, mediano, pequeño no creo, pequeño no, sería aquí mediano, ¿ya? Mediano, probablemente o moderadamente. Ayapa es muy, o también se puede decir que es demasiado, ¿no? Demasiado, ¿ya? O sea, en exceso. Ayapa, juyu, tagay guarmi, ¿no? O tagay guarmi, ayapa, juyu, ¿no? Aquella mujer es demasiada mala, ¿no? Ya en extremo, ¿no? Una señora que no cree en nadie, ¿no? Ni en ella misma, ¿no? Más o menos iría por ahí. Después tenemos el caso de preadjetivo que indica chusu. Chusu significa alguien pequeño, ¿no? Pequeño. O también le dicen ichik, ¿no? Ichik o uchuk también, ¿no? En este caso. Pero cuando digo chusu, estoy hablando de un sentido más figurado, más metafórico, cuando se refiere a algo que es pequeñito. Chuzo decimos y hablamos del maíz, ¿no? No sé si ustedes siembran maíz, cuando se desgrana el maíz, la puntita queda, ¿no? Se desgrana aparte, no se junta todos, ¿no? Queda aparte. Entonces, ahí nos referimos. Esa puntita tiene maíz pequeñita y eso le decimos chuzo. Chuzo, ¿no? Chuzo. Que estaría considerado también como preadjetivos. Ejemplos, Takshal Yuyu Wambra. ¿Ah? ¿Qué más diría acá? Takshal Yuyu Wambra. Tantata Miku. ¿Ya? Por ejemplo, una oración aquí. Taksha. Tanta no puede ser, ¿no? No creo que pueda, un bebito puede comer pan. Lo arreglamos. Taksha Yuyu Wambra. Acá voy a poner Mamampa. Chuchunta. Mamampa. Chuchunta. Chuchu. Listo. Esto en castellano va a tener un significado. Y le voy a poner, ¿no? Mira acá. Un pequeño. Caería así. Aquí cambiaría, ¿no? Un niño pequeño. Un niño pequeño.
Así. ¿Qué más dice? Toma la teta de su mamá. Toma la teta de su mamá. ¿No? Punto. Toma la teta de su mamá. Así dirá, ¿no? En el caso de Taksha, ¿no? Te hablan de un pequeño, ¿no? Siguiente oración. Dice, allá Taksha Yuyu Wambra, ¿sí? Demasiado pequeño niño recién nacido toma su teta, ¿no? Dirá, mamampa chuchunta, chuchun, ¿no? Mamampa chuchunta, chuchun, ¿no? Yo puedo agregar esto por aquí, ¿no? A esta oración, para que tenga sentido. Ujú. Mamampa chuchun, chuchun, ¿no? Punto aparte. Y por este lado estará el significado. Entonces tengo ahí, allá pataksha yuyu wambra, mamampa chuchunta, chuchun. Por lo cual, el preadjetivo va a ser, en este caso, allapa. Otro preadjetivo va a ser taksha. Y de ahí recién va a estar el adjetivo. Y wambra será sustantivo. Mamampa chuchunta, eso será el objeto. ¿Por qué me doy cuenta? Porque lleva ta. ¿Ve? Y chuchun es lactar, pues, ¿no? En este caso es tomar la teta, ¿no? Es verbo. Ahí tenemos entonces los tres elementos de la oración. Sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Para el quechua. Esto lo vamos a subir. Bien, abajo tengo la oración número 3, igualito. Dice, allá pashumachtak yuyu wambra. ¿Sí? Puedo aumentar. Mamam pachuchunta chuchu. Mira, ¿qué tengo ahí? Tengo tres preadjetivos y tengo un adjetivo y luego tengo un sustantivo, ¿no? En este caso es una frase. ¿Así también se puede construir, profe? Sí, sí, sí se puede. No hay ningún problema. Allá pashumachtaksha yuyu wambra, mamam pachuchunta chuchu. Listo. Es un preadjetivo. Entonces, en el caso del quechua, te permite, no te dice no. Ujú. Te acepta, ¿no? Te acepta. Y estamos entendiendo que la regla es sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Bien, hasta ahí los preadjetivos. Ahora, cuando hablamos de un adjetivo, el adjetivo, vamos a decir siempre en el quechua, va antes que el sustantivo. ¿Ya? O sea, precede al sustantivo. No se pone al revés, sino se pone antes. Entonces, acá una pequeña definición de lo que es un adjetivo antes, ¿no? Adjetivo, clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad. Ojo ahí, una cualidad. Bueno, malo, ocioso, ratero, ¿no? Trabajador, emprendedor, qué sé yo, ¿no? Una cualidad. ¿Qué más? De la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo y calificar al sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? En su forma más tradicional, el sustantivo, la palabra que designa personas, animales, cosas y objetos. ¿Correcto? Pues va a ir modificándolo, ¿no? Pero siempre en el quechua, primero voy a escribir el adjetivo, luego el sustantivo. Algunos adjetivos, por aquí, shakia.
Shakya, o aquí también decimos Ancash, ¿no? Es liviano. Japallan o Japaya, solo. Hatun, grande. Y si digo Hatun Karei, ¿puede cambiar? Sí. Grande puede pasar a ser grandote, ¿no? En este caso. ¿Ya? Grandote. ¿Qué más tengo, por ejemplo? Un adjetivo de sabor. Ayaj. Cuando comen el ceviche. Ayaj es picante. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando como salado. Pochgo. Cuando como algo que es agrio. Ashigar. ¿No? Ashigar, por ejemplo, ¿no? Si como dulce. Mishkij. Si me falta sal. Gambiaj. ¿No? Por ejemplo. Ogo, húmedo. Ichug, izquierda. Calpayan o calpayo, forzudo. Tengo, por ejemplo, justo, en este caso cuando ya encaja, ¿no? Camaya, acaudalado, alguien que tiene recursos, será cajnillo o capujnillo. O también decimos golgueyo, ¿no? Aquel que tiene dinero, aquel que tiene plata, ¿no? Que seguramente pues tiene un grifo, tiene una botica, empresas, consultores, qué sé yo, ¿no? A eso se refiere. Acaudalado, cajniyoj o capujniyoj. Mentiroso, decimos casqui o yuya, ¿no? En este caso, alguien que miente, ¿no? Ante cualquier situación. Tenemos, por ejemplo, pesado, es lasaj, ¿no? Lasaj. ¿Correcto? ¿Hay más adjetivos, colegas? ¿Habrá más adjetivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Quién me dice si existe o no más adjetivos? ¿Sí? ¿Qué dicen, colegas? A ver, colegas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Bien, voy a presentar una lista entonces de adjetivos, ya para tenerlo más claro nosotros. Luego volvemos a la otra diapositiva. En la lámina, no sé si se nota, me confirman, en esta lista les voy a presentar algunos adjetivos, ¿no? Que nosotros trabajamos y lo vemos, ¿no? Y los relacionamos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el adjetivo en quechua es tikrachejkuna, o si no, también dicen algunos juti tikrachejkuna, ¿no? Así dicen en quechua. Entonces ya dije qué cosa es el adjetivo, califica o determina simplemente al sustantivo. Y en el quechua se escribe primero el adjetivo. Por ejemplo, rojos, ¿no? Puca es rojo, ichi que es pequeño, hatun, esta H suena como J. Aquí no dice atún, atún es otra cosa, ¿no? Eso suena como J. Cuando digo jirka, jupay, jampico, jaca, etcétera, ¿no? Suena, se escribe con H, pero suena como si estuviese escrito con J, ¿no? Hatun grande. Hatun carey, demasiado grande, por ejemplo, ¿no? Todo esto va escrito antes, ¿no? El adjetivo va antes que el sustantivo. Digo, uchu, pequeño. Taksha, mediano. Juyu, malo o mala. Ishka es dos. Junta, lleno. Puyan es mitad o la mitad. Mauka, por ejemplo, es viejo, usado. Lichka, sucio. O yo puedo decir aquí, por ejemplo, no solamente lichka. Puedo decir, por ejemplo, por aquí, ganra. Ganra. Puedo decir, por ejemplo, carca. Puede ser wiswi, ¿no? Lichka, ganra, carca, wiswi, etcétera, ¿no? Cuando se hace referencia a alguien que tiene ese mal hábito, ¿no? Ese mal hábito. ¿Ve?
Así también puedo yo presentar mi actividad. Ahora bien, los adjetivos calificativos expresan, dice, cualidad, colegas. O sea, aquí determinamos la cualidad de una palabra que puede ser, en este caso, que puede referirse a calidad, sabor, cantidad, peso, forma y color. Entonces voy a presentarles que los adjetivos de color son, en este caso, los que califican. Todos los colores son adjetivos. Ejemplo, ogue, lomo, chumpi, marrón, culli o quirta, morado. ¿Qué más tengo? Goyu, goyu es verde. O también algunos le dicen gumir, ¿no? Por aquí. Gumir, así ve. Gumir. La Q de queso suena como G en el quechua. Por eso es que estoy leyendo ahí. Así. Alguien dirá, escuches, no, ¿pero qué está hablando el profe, no? Así es. Acá dirá pagu. Pagu en el caso de rubio. ¿No? Estoy hablando de colores. ¿Qué más tengo? Mullo, mullo o muro, muro. Es el color jaspeado, o sea, es un color blanco pero con puntitos azulitos, ¿no? En el caso del maíz, ¿no? Notamos, ¿no? Jaspeado. Mullo, mullush o muro, muro, ¿no? Otro, puca rojo, yuraj blanco, llana negro, garwash, o decimos también mishki, a lo que es amarillo. Anaranjado es puca, garwash, o algunos dicen también pucanina, ¿no? Pucanina. O sea, es intenso, ¿no? ¿Correcto? Es como la canela, porque la canela es nina. Rosado, gambia puca, ¿no? O sea, gambia es sin sabor, ¿no? Diríamos que es bajo, ¿no? Gambia puca, rosado. Gumir verde, angas azul. Y acá tengo algunos adjetivos que expresan cualidad. Tipo, por ejemplo, digo, geya. Geya. Acuérdense que el quechua es una lengua que se escribe con tres vocales. A, I, U. La doble A, la doble I y la doble U, que también tiene su regla, que ya les expliqué en las primeras clases, ¿no? Geya entonces es ocioso. Otro, adjetivo que expresa cualidad. Trabajador, llancacoj, ¿ya? Llancacoj. O puedo decir también ruracoj, ¿no? Ruracoj. O sea, alguien que empieza, que trabaja desde abajo, desde muy temprano, y comienza a construir su fortuna, ¿no? También puede ser de esa manera, ¿correcto? Bien. Pues tenemos Yuya o Kaski cuando se refiere a mentiroso, ¿ya? Es un mentiroso. Lichka, lo que decían antes, Wiswi, Carca, etcétera, sucio, ¿no? O sucia. Estoy hablando de adjetivo de cualidad. Millay o Millanaipaj, decimos cuando alguien es desagradable. Huachches pobre, inteligentes musiaj, ¿no? Siempre hemos dicho que el estudio, por ejemplo, es para gente inteligente. Cualquiera no puede ser estudiante, colegas. Cualquiera no, ¿sí? Si es profesor, es más aún todavía. Tiene que leer, tiene que estar a la vanguardia, actualizándose, esa es la palabra, no capacitándose. La palabra capacitación viene de capacidad y la capacidad la tenemos todos. La expresión correcta es actualización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el musiaj, el inteligente, el que sabe, el que conoce, ¿no? El que se prepara. Luego tenemos golguillo, golguillo. Acá hay una regla. Cuando hay una palabra, así como esta, y hay una Q, y detrás o del costado de la Q hay una I o hay una U, se lee con E y con O respectivamente, ¿ya? Acá dirá golguillo, ¿ve? Esa es la regla. En el caso, acá estoy diciendo, así. En el caso de la letra Q, si hubiera antes aquí una letra como I y por acá una U, esto se lee sencillamente como E. ¿Ya? Lo voy a poner así. Se lee como E. Para.
Así. Y por aquí, esto se lee como perdón, O, ¿no? Como... ¡Listo! Esa es la regla. No lo olviden. Ahí dice Golgeyoh, ¿ya? Golgeyoh dice ahí, ¿no? Golgeyoh. O sea, rico. Un acaudalado, alguien que tiene dinero, ¿no? Alguien que tiene dinero o posee fortuna. Aquí en el Perú ya no hay, pues, ¿no? Ya no están. Los dueños del Perú existen unos cuantos, ¿no? Dos, tres, cuatro que hay, ¿no? Pero los demás están fuera, ¿ya? Ya se han ido, ¿no? Se han llevado todo. Bien, abajo tenemos UPA. En el caso de UPA se refiere a tonto o tonta, ¿ya? Tonto o tonta. ¿Qué más? Tenemos ñakashga. Ñakashga o ñakasha significa maldito o maldita. Suwa es ladrón, es ratero. Estoy hablando de adjetivos de cualidad, ¿ya? Los adjetivos de cualidad, de esa manera. Bien, por acá tenemos entonces suba, ladrón, ratero. Acá diremos traidor, auja, ¿ya? Auja, ama auja, viene, no seas, en este caso, traidor, ¿no? ¿Sí? Y esto lo vamos a ir sacando, ¿no? El guacho, traidor, sacando. Bien, ahora vamos a hablar de algunos adjetivos, en este caso, que expresan tamaño o dimensión. Cuando hablamos de esos adjetivos, vamos a ver que, en este caso, como su propio nombre lo dice, son adjetivos que sirven para indicar eso, ¿no? El tamaño. Por ejemplo, grande, hatun. Cuando digo demasiado grande, por ejemplo, acá arriba, lo voy a poner, ¿no? Aquí, por ejemplo, diremos hatun karay, ¿no? Así. Hatun karay significa demasiado grande, ¿correcto? Demasiado grande. Bien, entonces hatun karay es demasiado grande y hatun es grande. Uchuk o ichik es sencillamente pequeño, ¿ya? Es pequeño. ¿Qué más? Ya dije, rajta es grueso, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, yapsha, aquí voy a aumentar, en caso de rajta puede ser grueso o doble, ¿no? O doble también. Pero aquí voy a aumentar uno que es lapsha. Lapsha, en este contexto del queso central, significa simple, ¿no? Simple. O también decimos sencillo, ¿no? Este pata te ha puesto lapsha hoy. ¿Por qué? Pues no te abrigas. Y en Pascua hace frío, ¿no? Abrígate. Te has puesto todo lapsha. No, es que ahora caminamos así, ¿no? Así nomás, ¿no? Yo no siento frío, ¿no? Generalmente las chicas, ¿no? ¿Correcto? Así andan los chicos, ¿no? Tengo, por ejemplo, teta, grueso, grueso. Porque tengo llano, delgado. Agra, flaco. Agra es flaco. ¿Qué más? Tengo gordo. Gordo es guira. ¿Ya? Guira. Kichashga. Kichashga. Ancho. Podría ser.
kichki, angosto. O te digamos también algo que tiene que ver con estrecho, ¿no? Estrecho, ¿ya? Angosto o sencillamente estrecho. Después tengo adjetivos que expresan sabor. Mishki, mishki es dulce. Pochgoj, dije acá, pochgoj. Acá mira la regla. Está una U, pero yo estoy leyéndolo como si fuese una O, ¿ya? Pochgoj. Salado. Pochgoj, también de avinagrado. O yo podría decir, por ejemplo, ashga amargo, acá abajo, ashga amargo. ¿Qué más? Gambiaj de un sabor insípido, ¿ya? De un sabor insípido. Cuando les falta sal o les falta azúcar, nosotros decimos, ¿no? Está gambia hoy, ¿no? Le falta. Ayaj, en el caso de picante, algo que pica, picante. Asiaj, pestilente, algo que huele, ¿no? Algo que huele, ¿no? Que apesta. Después tenemos chuya, cristalino, y en el caso de espeso, podríamos decir, o de si no de turbio, lo cambiamos por aquí. Turbio va a ser sencillamente putka, ¿no? Putka, no sé cómo dirán en algunos otros lugares, ¿no? Dicen putka, ¿no? O dirán en otros cuando es puchka, también he escuchado que dicen, ¿no? Puchka, ¿no? Así. Puchka o puchka, ¿no? O putka, ¿no? Para referirse a algo que es turbio. ¿A qué me refiero con turbio? Cuando tú estás en el campo y quieres tomar el agua, pero por ahí pasó un burrito, un perro, no sé, ¿no? O alguien, un niño, lo enturbia el agua, se junta, ¿no? Todo de arenilla y todo, ¿no? Entonces tienes que esperar un momento para que se dé un poquito de destile y se haga limpio, ¿no? Chuya, ¿ya? A eso me refiero, con turbio, ¿ya? En el caso del agua. Luego tenemos adjetivos de calidad, de cantidad, perdón, y peso. Bueno, su propio nombre lo dice. En el caso de los adjetivos de cantidad, vamos a tener, por ejemplo, achka. Achka es mucho, mucho o bastante, ¿no? Por aquí. Vamos a ir agregando mucho o bastante. ¿Qué más tengo? Ayapa, demasiado, demasiado. O puede ser en exceso, ¿no? En exceso. ¿Qué más? Huayca, poco. Pullan, mitad. O simplemente la mitad, ¿no? La mitad. Cuando dice pullan junaj, pullan junaj es mediodía. Pullan pagas, medianoche, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Junta, aquí abajo, junta es simplemente lleno, ¿no? Junta. Pishi es poco. Aipai es alcanza, ¿no? O que se refiere a algo que ya sí, pues ya está, ya llenó, ya no más. Chusaj, ilaj o manakaj significa vacío, ¿ya? Vacío. ¿Qué más tengo? Seguimos con adjetivos de, en este caso, dimensión, ¿no? Estamos hablando de dimensión, perdón, cantidad y peso. Por acá tengo ancash liviano, lasaj pesado. En el caso de las operaciones matemáticas, por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿no? Yapay es sumar. Yapay. Gichuy es restar. Gichuy es restar. Mirachi es multiplicar. Y Raki significa, por ejemplo, dividir, ¿no? De esa manera. Repito, Yapay es sumar, Gichuy es restar, Mirachi es multiplicar y Raki es dividir. Estos son los adjetivos de cantidad y peso. Ahora voy a hablar de los adjetivos de forma. Cuando hablamos de adjetivos de forma, como su propio nombre lo dice, voy a hablar de cuerpos, ¿no? Geométricos o figuras geométricas. Por ejemplo, redondo. Redondo decimos ruiru. Esa es la palabra. Ruiru. En los exámenes del Ministerio de Educación viene así, con esta expresión. Pero también hemos encontrado uiro, ¿no? Uiro. Bien, por aquí tenemos shuitu, alargado o ovalado, cucho ángulo, chusco cucho cuadrado, kimsa cucho triángulo, ¿ya?
El oiro mayormente va a estar relacionado aquí abajo, ¿ya? El oiro. Este oiro tiene otro nombre. El oiro es curvo, ¿ya? Es curvo. De ahí viene la palabra, en el caso no sé si se refiere a la papa acá, en el caso de Shuito, por ejemplo, garwa Shuito, ¿no? Garwa Shuito, ¿ya? Una variedad de papa que todos tenemos, ¿no? En este contexto, ¿no? Compramos y vemos, ¿no? Que es una papita medio alargada, medio curviada, pero es de color amarillento, ¿no? Es una papa amarilla. Bien, hasta ahí tenemos los adjetivos calificativos que pueden ser de calidad, tamaño, dimensión, cualidad, peso, cantidad, color, etcétera. Esos son los adjetivos. Y luego vamos a tener algunos adjetivos más, que en este caso serían los adjetivos demostrativos, ¿no? Los demostrativos, ya les he dicho, señalan generalmente de la persona del quien habla hacia el quien escucha, ¿ya? El quien habla hacia el quien escucha. Esos adjetivos demostrativos van a ser el kai, el chai, el guac y el tajai, ¿no? Por aquí, ¿ven? Voy a ponerles esto para volver a la lámina. Tenemos, por ejemplo, el kai, luego tenemos el chai, o también decimos tsai, luego tenemos el guac, ¿no? El guac. El guac o el tagay, o también algunos dicen el chagay, ¿no? Y cada uno de estos va a tener su propio significado, ¿ya? Por ejemplo, el kai significa este, coma, esta y el neutro, ¿no? Esto. El chai o el tsai significa ese, esa y eso. El wak o el tagay o el chagay significa aquel, aquella y el neutro, ¿no? Que en este caso es aquello. ¿Correcto? ¿Cómo me doy cuenta que son adjetivos demostrativos? Es en función de la distancia de la persona de quien habla hacia el quien escucha. Así funciona. Es un adjetivo también. Ejemplo, aquí abajo. Kai, runa, papata, mikunampaj, chakra, chakracho, ¿no? Chakracho, bueno, listos. Ahí está. Una oración completa. Kai runaga, papatamikunampa, chakracho. Bueno, allá, listos. ¿Qué tiene esta oración? Esta oración tiene sujeto, objeto y tiene verbo. ¿Correcto? Abajo, ¿qué tiene? El kai es en este caso, un adjetivo demostrativo. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Cumple la regla? Ahí está, ¿ve? Cumple la regla. De esa manera. Lo demás, ¿qué es? Esto ya pues es parte del, en este caso, ob- objeto, ¿no? En el objeto, ¿ve? Así. Ujú. Listo, así funciona. La siguiente oración. Esto va a ser la oración número 1. La oración 2. La oración 2. La oración 2 lo voy a hacer con chai. Les digo acá, 2. Chai, guambra. Guambra. Mamanta. Ya no cojo. Así. Ya napan. Listo, punto. Acá dirá chai. El chai o el tsai significa ese, esa y eso. ¿Está claro? Pues aquí va a ser igualito, ¿no? Ese chai va a ser adjetivo
demostrativo, porque está indicando de la persona del quien habla hacia el quien escucha, ¿no? En este caso. Estoy hablando de esto, colegas. Del kai, estoy hablando del chai. Ahí está la oración. Y en este caso, la oración 2 también tiene la misma estructura, ¿no? Siempre va a tener eso. Sujeto, objeto, verbo. El sujeto es chaiwambra. El objeto es mamanta. Mamanta. Ya no cojo. Hasta aquí, ¿no? Ya no pan. Y es el verbo, ¿no? Así va a ser. Finalmente, voy a tener la tercera oración aquí abajo. Digo, ¿no? Con wak. 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 Runa. Warminta. Warminta. Maga. ¿Ya? Listos. Punto. Ahí tengo una oración. Wak. O puedo decir wak. O tagay. O chajay. O puedo decir también chimpa, ¿no? No hay problemas. Por acá, este wak va a ser un pronombre demostrativo, ¿ya? Es un pronombre demostrativo. Entonces, aquí va a tener la misma estructura, sujeto, objeto, verbo, ¿eh? Sujeto, por acá estará el objeto runanta, runa warmita, wak runa, warminta, acá está el tabe, me está indicando que hay objeto, ¿no? El objeto es eso. Acá también está el tabe, por esto sé yo que es un objeto. Y acá también hay un ta. No estamos, papata, ¿no? Es objeto. ¿Eh? Por eso me di cuenta que es objeto directo. Entonces acá dirá wakruna, warminta, magan, ¿no? Magan es el verbo. El verbo siempre va a ir al final, por lo cual así debemos de estructurar. Y acá abajo, wak, warminta, wakruna, será adjetivo, en este caso, demostrativo. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Alguna consulta, colegas? Ninguno. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Regresamos al otro lado. Estábamos aquí, habíamos dado una lista de preadjetivos y de adjetivos. Ahí está, ¿no? Como preadjetivo, ancha. Ancha yuraj, por ejemplo, cuando yo digo, dirá muy blanco. Ashwan yana dirá es negro, ¿no? O es negro intenso. O si yo dijera Ayapa Kushisha, bastante alegre o muy alegre, ¿no? O diría yo, demasiado shakia, muy liviano. ¿Ve? El adjetivo va antes, o el preadjetivo, después el adjetivo, y después iría el sustantivo. Tengo acá, demasiado casqui o yuya, demasiado mentiroso. Paseipa, o puedo decir también, Ayapa shumaj, dirá del todo hermosa, ¿no? De esa manera. Bien, por aquí vamos a tener un ejemplo. En el caso de los adjetivos, cuando yo hablo de, por ejemplo, liviano, es shakia, ya les mostré, es ankash. Solo hapayan, grande o grandote, hatun o hatun karei, respectivamente. Hatun es grande, hatun karei es grandote. Ayaj, por ejemplo, picante. Ogo, aquí, acá no es Hugo, acá es Ogo. Ya le dije por qué. Ogo, ¿ya? En el caso de Ogo, dirá húmedo, ¿no? Húmedo. ¿Ya? Tengo abajo, Ichuj izquierda, Calpayan o Calpayo, forzudo, Camaya justo,
Kajniyoj o Kapujniyoj acaudalado, Casque Ulluya mentiroso y Lazaj pesado, ¿no? De eso estoy hablando. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, botella grande, será botellas ulpuy, hatun ulpuy, botella amarilla, garwash ulpuy. Si se dan cuenta, colegas, primero está el adjetivo, ¿ve? Hatun, garwash por aquí, ¿sí? ¿Qué más? Puka, que también es un color, ¿no? Hemos dicho ahí, puka. Uchuk o ichik, ¿ve? Primero se escribe el adjetivo, paki, paki ulpuy, algo que es delicado, ¿no? Que se rompe, ¿no? O puede ser ichik, ¿no? Acá le voy a poner ichik ya para que tengan una idea. Ichik. Ichik. ¿Ve? Todo lo que está pintado de amarillo, en este caso es adjetivo. Y lo que está de negrito significa, o es, en este caso, botella. Todo lo que voy a pintar es de color celeste. Eso es el sustantivo. Así funciona la regla en el caso del quechua. Y está bien marcado y bien dado en el caso de los nombres. Por ejemplo, Caruamayo, ¿no? En Caruamayo la expresión es Garwashmayu. Garwash es amarillo y Mayu es río. No dice Mayu Garwash. Dice río de color amarillento. ¿Será? Garwash Mayu, ¿no? Igualito en Ulcumayo. En Ulcumayo está bien marcado. No dice Mayu Olgo. Dice Ulcu. Pero ese Ulcu viene de Orgo. Orgo es macho. ¿Sí? Es un epiceno. Es adjetivo. ¿Ya? Y China es hembra. Entonces, Orgumayo, río macho, pues, ¿no? ¿Correcto? Así surgió eso. Conclusión, todo lo de amarillo es adjetivo y todo lo que viene después de color celeste es sustantivo. Así escribimos, ¿ya? De esa manera. Por acá tenemos algunos adjetivos que ya dije expresan, en este caso, calidad, allí bueno, juyu malo, chuya limpio, o también puede ser cristalino, ¿no? En este lado, ¿eh? Cristalino, ¿ya? Es algo que se obtiene, ¿no? Después de un proceso largo, ¿no? ¿Correcto? Chuya, cristalino. Tenemos ganra, que es sucio, o shumaj, bonito. Millay, millay significa, en este caso, feo, ¿no? Feo. Putka o puchka, lo que decía, sucio, ¿no? Delante, ¿no? Les decía. Después tenemos adjetivo de sabor que indican dulce, mishki, salado, pochgoj, amargo, asgan o ashgan, avinagrado, puchgurishga, de un sabor insípido, es gambiaj, picante, es ayaj, pestilentes, asiajrikanami, asiarikanami, ¿no? Que ya está oliendo feo, ¿no? Algunos adjetivos de tamaño, hatun es grande, uchuk o ichik es pequeño, teta es grueso, llano es delgado. ¿Qué más? Kichke es estrecho, shuito es alargado. El shuito es alargado. ¿Ve? Pueden ir encontrando. Y también tenemos wangya o wingra, o wira, perdón, wangya, en el caso de gordo, ¿no? Cuando se refiere a gordo. ¿Qué más tenemos? Adjetivos que expresan cantidad o peso. Cuando digo laja, ¿han escuchado de la laja? La laja es la piedra plana, ¿no? Por ejemplo, achka bastante. ¿Qué más? Hualca poco, pishi es poco, lazaj pesado, ancash es liviano, puya en la mitad, lleno será junta, ¿no? Etcétera, etcétera. Por acá tenemos adjetivos que expresan forma. Ruiru redondo, kimsa kuchuyoj, 3 lados, trusco kuchuyoj, 4 lados, anaj es duro,
Aunque también se puede decir por aquí chucro, ¿ya? Chucro, chucro o anaj también decimos, ¿no? Duro. Chucro está ahí abajo, cuando se refiere a carne. Yampo o shauya, suave, en el caso de la piel de algunos animales, como el conejo. Cucho es ángulo, uiro es alargado y shuito es sencillamente curo. ¿Ya? Y luego tenemos los adjetivos de color, ya dije ya. Yuraj blanco, puca rojo, ogue, plomo. Mira lo que he hecho. Ogue, ogue. Esa Q suena como G. Esa U se reemplaza por la O en la oralidad. Ogue. La I por la E. Ogue, plomo. Gomir, Oguyu, Ogoyu, verde, ¿no? Yana, negro. Garwash, amarillo. Y ahí faltan, ¿no? Son 25 colores en total. Otros adjetivos que expresan estados de ánimo o sentimiento, hablan de cualidad. Geya, ocioso, ociosa. Micha, mezquino. Piña, molesto. Kushi, alegro. Yakishga, triste. Yashlia o guajua o yaklia, alabancioso. Alguien que cree, que dice que tiene, ¿no? Tal o cual cosa, pero al final no lo tiene, no, no posee. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, algunos ejemplos. Cuando yo digo, por ejemplo, vale la redundancia, yuraj algo. Primero está el adjetivo, luego el sustantivo. Eso en quechua, en castellano significa perro blanco. Pero aquí cambia la estructura, ¿ve? En el castellano primero está sustantivo, luego el adjetivo. Otro, siguiente fila. Yana hualpa. Yana es adjetivo y hualpa es sustantivo. Acá dirá gallina negra. ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo cambia, cómo voltea? Ahí será primero, en el castellano aquí, primero está el sustantivo y luego va el, en este caso, adjetivo. ¿Sí o no? Pero, profe, ¿se puede invertir? Sí se puede. Yo puedo decir negra gallina, ¿no? Pero ya sería como un lenguaje metafórico, ¿no? Cuando escribimos poesías, por ejemplo, ¿no? Ahí funciona eso, ¿no? Cuando hablamos de la connotación. Japaya causan, ¿no? Dirá el que vive solo. Ancash gepi, gepi, bulto liviano. Kaski walash, muchacho mentiroso. Shumach, hipash o china, muchacha hermosa. Garwash Guaita, flor amarilla. Kimsa Anca, 3 águilas. Por aquí, los preadjetivos. Voy a trabajar con preadjetivo, la primera columna, adjetivo, la siguiente columna y sustantivo, la tercera. Dice, por ejemplo, ancha yuraj algo, allá perro muy blanco. Ashwan yana hualpa, gallina más negra. ¿Ve? Ayapa cuchilla causan, vive bastante alegre. Otro, como preadjetivo, demasiado ancash gepe, ¿no? Bulto muy ligero o muy liviano. Demasiado casquigualash, muchacho demasiado mentiroso. Pasai pashuma hipash o china, muchacha del todo hermosa. Hasta ahí, hasta ahí. Todo lo que tiene que ver con adjetivos. Vamos cerrando. Acá hay una lista de sustantivos, ¿no? En este caso, los sustantivos son palabras que se refieren a seres vivos, ¿sí? Personas, animales o plantas, y a los seres inanimados como las cosas, las ideas, los sentimientos, objetos, etc. Tipo, por ejemplo, aquí tenemos huasi es casa, ¿sí? Huasi quechua, casa castellano. Decimos nuna o runa persona, olgo o orgo, en el caso del animal, ¿no? Macho, olgo varón, gari, o dicen, por ejemplo, olgo, ¿no? Varón nada más. Intesol, yacu es agua, muyu es día, puncha o junaj también es día, aquí en este contexto. Nombre shuti, ese shuti ha derivado a juti, a suti, ¿no? Pacha o wix es estómago. Uku, pacha es dentro, ¿no? O adentro, ¿ya? Dentro o adentro, ¿eh?
Algunos sustantivos que en este caso se refieren o se designan, ya semánticamente dice, se refieren o se designan a personas, animales, plantas o realidades, ¿no? ¿Correcto? Y cuando esto se pasa a nominalizar, dice, llevan el objeto tal. Lo que le decía, pues, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que la oración tiene objeto? Cuando un sustantivo termina en ta, lleva ta, donde wasita, chakrata, mayuta, runata, olgota, chacata, yaguarta, ¿no? Así ve, ta. Este ta significa a o al, ¿correcto? Pues tenemos igualito, cuando digo wasi kajta, rurashaj, construiré la casa. Chakra kajta, aywashaj, ¿ve? Ahí está el ta, voy a la chakra. Mayu kajta, chimpashaj, cruzaré el río. Runa kajta, recargó, llovía la gente, ¿no? Jirka kajta, geshpinke, subes al cerro, es tú, ¿no? ¿Qué más? Chaka kajta, kuyuchinke, mueves el puente. Yawar kajta, upiaikan, ¿no? Está tomando sangre. Ese ta viene a ser un, en este caso, objeto directo que hace referencia a lo que es a, ¿no? A o al, sencillamente. Por acá tenemos el siguiente. Yakukajta wichinki, derramas el agua. Mankakajta ruraika, construye la olla. Ashnukajta wipiay, golpea al burro. Wakata, wakata jarque, ataja mi vaca. Apukajta gongurichinki, crees en la adivinanza, en la divinidad, perdón. Wambrakajta goy, dale al niño. Geisha kajta hampi, cúralo al enfermo. Conclusión. En los sustantivos no se marca, los sustantivos regulares se contan, ¿no? Esta categoría pertenece a raíces nominales que se caracterizan por funcionar como adverbios. Algunas veces, colegas, una palabra, una categoría cambia de una categoría, valga la redundancia, a otra. Por ejemplo, cuando digo la palabra pizzai, pizzai en el quechua es verbo, significa barrer. Eso deriva a pichana. Pichana ya no es verbo, pichana es sustantivo. ¿Correcto? Es sustantivo. ¿Por qué? Que no cumple, ¿no? La misma función. ¿Ya? Ya no va a cumplir la misma función. Ahí tenemos algunos sustantivos irregulares, ¿no? Aquellos que generalmente se van a presentar como frases, watan, watan, por ejemplo, ¿no? Año tras año. Chica yashamoy, ven ahora mismo, ¿no? O ven más tardecito, ¿no? Manan munan kichu, no quiere. Chacaypam charamu, ¿no? Charamu, llegó por la noche. Amaraj huipiaichu, no le pegues todavía, ¿no? Uraman ri, o acá diríamos Uraman ri, o también diríamos Uraman aiway, ¿no? Acá hablamos en ese contexto, ¿no? Ñaupanque, te adelantas. O acá decimos punta cuicanque, ¿no? Yapay que manch, no hago mucha. Hanan mi ishkirun, se cayó en su encima. ¿Qué más? Los sustantivos con flexión de género, cuando hablamos de algunos préstamos, en el quechua se ha incrementado bastantes, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, amigo. En el caso de amigo, hay una palabra, ¿no? Decimos yanasa, ¿no? Yanasa, ¿no? Yanacita, amigo, compañero. Tío, en el caso de tío, ya pues ha quedado ahí, ¿ve? Tío, ¿no? Tío para lo que tiene que ser tío, ¿no? O tía, en el caso de tía. Abuelo, igual que abuela, todo esto se ha incrementado y se ha refonologizado. Suegro, igual a suegra, ahijado o ahijada, cuñado o cuñada, eso también tendría otro nombre, ¿no? ¿Cómo sería cuñado? Mi cuñada sería Guarmi Pananan y mi cuñado sería Guarmi Paturin, ¿sí? Y si la mujer dice mi cuñado, dirá pues guapa, guaugen, ¿no? A su cuñada que dirá guapa, panin, ¿sí? De esa manera.
tiene toda una particularidad que en algún momento lo vamos a ir reconociendo. Listo. Eso ha sido la sesión del día de hoy. Agradecidos por la atención. Si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes, de lo contrario, muchas gracias. Maestro, buenos días. Una Buenos días. consulta, lo que es las palabras se nos va a enviar en el WhatsApp. O sea, quisiera tener como lo que es el significado de todas esas palabras como un diccionario. Sí, el material se está enviando al grupo, tanto en el Word y no, en el PPT. Cada semana se envía, ¿no? Para que ustedes Ya, puedan revisarlo, visualizar. Incluso son clases grabadas, creo, el administrador manda las clases grabadas también. ya, maestro, gracias. No se preocupe. Bien, gracias amigos. Igual. Hasta luego. Tinguananchikama. La palabra igual. Gracias.